Bueno, ¿sí? Bueno, buenas tardes, Dios les bendiga nuevamente. Vamos a comenzar con el mensaje de hoy y voy a comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez Dios le ha dado a usted personalmente una lección de vida por algo que pareciera ser muy pequeño o insignificante? Sí, ¿verdad? Bueno, a mí sí me ha pasado que así de cualquier cosita de repente Dios nos da lecciones muy importantes, ¿verdad? Con cosas que a veces nosotros consideramos insignificantes. Y fíjese que la Biblia y el universo entero están llenos de grandes mensajes que a través de cosas precisamente muy pequeñas. No lo busque, lo voy a leer, pero dice en la primera carta de Corintios, capítulo 1, los versículos 27 al 29, dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros hemos comprobado esta palabra, ¿verdad? Pero bueno, justamente en la Biblia quedó registrada la historia de un hombre cuyo nombre es Abel. Y bueno, para entender mejor la importancia de la vida de Abel, vamos a comenzar por analizar el significado de su nombre. La palabra Abel, el nombre Abel viene de una palabra hebrea que es Hebel con J. Y esta palabra se puede traducir, además de como Abel, se puede traducir como vaciedad, o sea, algo vacío, vanidad. Usted sabe, vanos también significa un agujero, ¿no? Envanecido, insatisfactorio, transitorio, expectante, o sea, alguien así como que dice, ¿y qué, no hay más? Eso, algo que se evapora, algo falso como un ídolo. O sea, ese es el significado del nombre Abel. Bueno, honestamente, a mí no me gustaría llamarme así. No sé si a alguno de ustedes les gustaría llamarse así, pero pues creo que no es un nombre muy agradable, ¿verdad? Yo creo que a nadie le gustaría que su nombre fuera vacío, insatisfactorio, o el que se evapora, ¿no? Imagínense. Ahora, yo creo que a las personas que les han puesto este nombre, pues es porque sus papás desconocen el significado del nombre. Pero el problema con el primer Abel es que sus padres, Adán y Eva, sabían perfectamente el significado de su nombre, porque de hecho por eso se lo pusieron. Ellos querían comunicar un mensaje a través del nombre Abel. Y el mensaje que ellos querían comunicar era que ellos se sentían así. Se sentían vacíos, se sentían insatisfechos, se sentían frustrados. ¿Por qué? Porque habían perdido la plenitud de la comunión con Dios. Recuerde que ellos vivían en un lugar perfecto llamado Huerto del Edén, en donde no les faltaba nada, tenían toda clase de bendiciones, tenían toda la prosperidad del mundo, tenían lo mejor del universo, que era esa comunión perfecta con Dios. Y por el pecado que ellos cometieron fueron expulsados de ese huerto, perdieron esa comunión. Ahora, imagínense cómo se sentían ellos después de haber tenido toda esa bendición, de repente llegar a un mundo donde empezaron a sentir dolor, donde sabían que su fin iba a ser una muerte,
donde pues Dios mismo se los dijo: de ahora en adelante vas a trabajar con el sudor de tu frente y la tierra no te va a regresar su fuerza, y tú, Eva, vas a sufrir cuando des la luz a tus hijos, ¿no? Entonces, obviamente, mire, para nosotros el dolor, el sufrimiento, el tener que trabajar, el tener que esforzarnos, para nosotros es lo normal, como que ya estamos acostumbrados a vivir así. Pero para ellos eso no era lo normal. Ellos habían estado acostumbrados a una vida perfecta y de repente viene una vida llena de dolor y de sufrimiento. ¿Cómo cree que se sentían? Se sentían terrible, tan terrible que a su segundo hijo le pusieron ese nombre tan espantoso. Imagínense, ¿en qué cabeza cabe ponerle a un hijo? Ahí viene el vacío, el insatisfactorio. ¿Quién le pone así a su hijo? Bueno, hermanos, mire, le voy a decir algo. Abel no necesitaba ni que le pusieran apodos para hacerle bullying. O sea, con su puro nombre era suficiente para herirlo. Imagínese lo que es vivir con el hecho de que cada que alguien te llama por tu nombre, te está diciendo: hey tú, el vacío, el insatisfactorio, ven para acá. ¿Se imagina lo que es vivir con eso? Que cada que alguien se dirija a ti, prácticamente te está ofendiendo. ¿Se imagina qué cosa tan fuerte, ¿no? Para la autoestima de un ser humano. Y bueno, así como Abel, hay personas que, aunque no llevan este nombre, llevan muchos años sintiéndose así. Llevan muchos años pensando que su vida no es importante o que son un estorbo para los demás. Y llevan años de estarse menospreciando a sí mismos. Personas que a lo mejor ni necesitan que alguien más les haga bullying, ellos solitos se acaban. Pero para Abel, su nombre no era su único problema. Vamos a leer la historia tal como viene en la Biblia, en Génesis capítulo 4, los versículos, voy a leer primero del 1 al 5. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y ahora lea el versículo 8. Dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, el otro gran problema de Abel era su hermano mayor. Era un hermano envidioso e iracundo, violento, ¿verdad? No sé si a usted ha tenido algún hermano así en casa, pero no es fácil vivir con gente así. Entonces, tal como lo acabamos de leer, Caín terminó asesinando a su hermano Abel. Entonces, fíjese, Abel no solo murió joven, él murió asesinado. Y no murió asesinado por cualquiera. A él lo asesinó su propio
hermano. Entonces, para cerrar esta primera parte del mensaje, ¿qué le parecen estas 4 circunstancias de la vida de Abel? Unos padres frustrados, un hombre deprimente, un hermano envidioso y violento, y para acabarla de molar, una muerte trágica. ¿Qué le parece esa biografía? Terrible, ¿verdad? Ahora, si usted fuera Abel, ¿cómo se sentiría? ¿Qué expectativa tendría de la vida rodeado de estas circunstancias? A pesar de todas estas circunstancias, Abel se sobrepuso a ellas y decidió trazarse un destino diferente al que los demás le querían imponer. Entonces, aunque la vida de Abel fue mucho más corta que la de todos sus familiares, de hecho, Abel fue el primer hombre que murió y que murió asesinado, ¿no? Entonces, sin embargo, a pesar de todo esto, el nombre de Abel aparece entre los hombres ilustres que se mencionan en Hebreos capítulo 11. Abra por favor su Biblia en Hebreos 11. Ahí viene una lista de hombres y mujeres que fueron, digamos así, los campeones en la fe. Entonces, dice así Hebreos 11 del 1 al 4. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por medio de ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Por quién es ella? Su fe. La fe, o sea, su ofrenda hablaba de su fe. Su ofrenda nos decía qué tan grande era su fe, ¿sí? Entonces, como podemos notar aquí, en este texto que acabamos de leer, el nombre de Abel es el primero que aparece en esta lista de hombres ilustres, de hombres, de los campeones de la fe. El primerito, Abel. Me llama la atención que ahí no aparece Adán. Tampoco aparece Caín, obvio. Digo, Caín después de asesinar a su hermano se pudo haber arrepentido, pero no lo hizo. La fe no le alcanzó para eso. Ahora, aunque la vida de Abel, su vida física, fue muy corta, Abel hizo algo que no hizo su hermano mayor, que vivió muchos más años que los que vivió él. Abel ofreció a Dios un sacrificio excelente. Así lo describe aquí en Hebreos 11. Abel ofreció a Dios un sacrificio excelente. En el texto, vamos a estar manejando estos dos textos, Hebreos 11 y Génesis 4. Entonces, en Génesis 4:4, que ya lo leímos, vimos que Abel, ¿cómo fue su ofrenda? Dice que él dio de los primogénitos y dio de lo más gordo. Y entonces dice que Dios lo miró con agrado, ¿verdad? Ahora, esta palabra gordo en el original en hebreo es la palabra heleb, que significa la parte más rica o selecta. Significa abundancia.
significa lo escogido, lo mejor. Entonces, Abel dio de lo mejor que tenía. Él no solo no dio de lo que le sobraba, no dio de lo que él usaba, él dio lo mejor. Él dio algo digno del Dios al que se lo estaba ofreciendo. ¿Usted alguna vez cuando ha dado alguna ofrenda para Dios se ha puesto a pensar si su ofrenda es digna del Rey del Universo? ¿Se ha puesto a pensar que al Rey del Universo lo ofrendemos dándole sobras, dándole limosnas como que si fuera un mendigo de la calle? A Dios nunca se le dan las sobras, a Dios siempre se le da lo mejor. Y eso fue lo que dio Abel. Él dio lo mejor de lo mejor. Entonces, hay que considerar también que cuando se ofrecían estas ofrendas, tanto Abel como Caín, como todo el pueblo de Israel, que tenían toda una legislatura en torno a las ofrendas no valían solamente por el elemento que se estaba ofrendando, sino que ese elemento valía por todo lo que representaba ese elemento. Porque en este caso eran ovejas, lo que ofreció Abel. Esa oveja representaba muchos años de trabajo, de sudor, de esfuerzo, de estar alimentándola para que fuera la más gordita, la más bonita, la que no tuviera defecto. Eso implicaba mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y era eso lo que Abel le estaba diciendo a Dios: ten, esto es para ti. Todo mi esfuerzo, todo mi trabajo, mi tiempo, mi vida, te la ofrezco a ti. No me importa que los demás me digan que soy insatisfactorio, que soy vacío. Yo te quiero dar a ti. Tal vez no tengo mucho. Tal vez es muy poco lo que tengo. Pero lo que tengo, de lo que tengo, lo mejor te lo quiero dar a ti. Entonces, mire, yo me pregunto, ¿de qué calidad fue la ofrenda de Abel? Como para que en Hebreos 11:4 diga que fue tan excelente que aunque él murió, dice que aún él muerto, su ofrenda seguía hablando de su fe, de la excelencia con la que él se dedicaba a Dios. Imagínese qué calidad de ofrenda habrá entregado. No fue cualquier cosa. Y fíjese, quiero recalcar este punto. Abel se llamaba vacío. Y el que estaba vacío fue capaz de ofrecer mucho. Entonces, y dice aquí en este texto, también lo acabamos de leer en el versículo 4, que su ofrenda fue tan excelente, tan maravillosa, que hizo que Dios, dice, que lo mirara con agrado. Ahora, nuevamente me fui al original en hebreo y busqué esta frase, mirar con agrado. Y lo que dice aquí es, porque fíjese que yo cuando leía el texto yo me imaginaba a Dios haciendo así. Ay, qué lindo. Eso es mirar con agrado, ¿no? Así de, pues no. En el hebreo, esta frase mirar con agrado, dice, significa, es la palabra shah, que significa clavar la mirada, o sea, quedarse así. Clavar la mirada para ayudar, considerar, quedarse pasmado, asombrado con agrado. O sea, no es asombro de ¡ay!, sino es asombro de ¡wow!, ¿sí? Y también significa regocijar.
Entonces, aquel que nació cuando sus padres se sentían frustrados e insatisfechos, logró satisfacer la expectativa de Dios. Logró que Dios se sorprendiera de él, de su fe, de su ofrenda, y al grado que lo incluyó entre los célebres personajes de Hebreos 11. Entonces, la ofrenda de Abel fue tan excelente que ya no importaba si él moría pronto, porque él, en ese breve periodo de tiempo que estuvo vivo, él supo dar lo mejor, supo entregar excelencia para su Dios y su Creador. Así que usted y yo ya no tenemos pretextos, ¿verdad? Como que Abel nos acaba de quitar todos los pretextos de, ay, es que yo no tengo, es que yo soy menos, es que... No. Aquí tenemos a un hombre que desde bebé le decían el vacío, el insatisfecho, el que no vale. Cuando nosotros estamos conscientes de que aunque no éramos nadie, o que inclusive a lo mejor éramos de lo peor, y aún estando en estas circunstancias, Dios decidió dar su vida por amor a nosotros, rescatarnos de esa vida y adoptarnos como sus hijos. ¿No es este motivo suficiente para que nosotros demos motivos de gratitud a Dios, ofreciéndole no solo lo mejor que tenemos, sino ofreciéndole todo? Porque finalmente todo es de Él, todo nos lo da Él. Así es, ¿no? Entonces, no le haga caso a las personas, porque nunca falta el insensato que viene y nos dice, ¿y por qué le das tanto a Dios si ni te va tan bien? Si tienes problemas, si tú también te enfermaste, no que a los cristianos los cubre Dios, entonces ¿por qué también les da COVID? ¿No? Y te dicen, entonces ¿por qué sigues creyendo en Dios? ¿Por qué sigues sirviendo a Dios? ¿Por qué sigues yendo a la iglesia? ¿Por qué sigues ofrendando? O sea, no escuche esas voces que le susurran esas malas ideas, porque Dios es digno de que le ofrezcamos lo mejor. No por lo que Él nos da, sino por lo que Él ya nos dio, que fue su vida, que fue la salvación eterna. Solamente por eso Él es digno de recibir lo mejor. Amén. Entonces, vamos a mirar algo más. Aunque después de conocer el significado del nombre Abel, pues no creo que haya muchos que le quieran poner así a sus hijos. Espero que no. La realidad es que la Biblia nos enseña que todos los seres humanos somos como Abel. ¿Cómo? Sí. La Biblia enseña que la vida de todo ser humano es breve, es vana, es vacía. Y si usted dice, ay no, hermano, le voy a leer algunos textos rápido, no los busque, nada más los voy a leer así rapidito. Fíjese, aquí, en Salmos 144, versículos 3 y 4 dice, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Salmo 102:11. Mis días son como la sombra que se va, y me he secado como la hierba. Salmo 39, versículos 5 y 6. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Fíjese, ¿qué acaba de decir aquí? Que todos somos Abel. Todos somos vanidad.
Nuestra vida es corta, nuestra vida es breve, nuestra vida es vana. ¿Cuál vida? La vida en este mundo, hermano, no se me confunda, no estoy hablando de la vida eterna. ¿Sí? Nuestra vida en este mundo es algo muy pasajero, muy breve, como para que nos afanemos por él. ¿Sí? Entonces, mire, no importa si nos llamamos Abel o si somos como Abel. Lo importante es que de lo poco o mucho que tengamos, le ofrezcamos siempre lo mejor a Dios, de forma que nuestra existencia en este mundo tenga sentido y propósito. ¿Sí? Vamos a hacer que nuestra vida en este planeta valga la pena. ¿Cómo? Dando siempre lo mejor. Viva con excelencia. ¿Sí? Porque entonces nuestra vida ya no será vana, sino que será una vida plena, una vida llena de la presencia de Dios, ¿verdad? Sin importar cómo nos hayan puesto nuestros padres o qué tan breve sea nuestra vida. Ahora, hoy es un día especial en el que Dios quiere que reflexionemos de esto. Él quiere que aprendamos, que reflexionemos sobre cómo estamos aprovechando nuestra vida en este planeta. ¿Qué está haciendo usted? Su vida es como despertarse, correr, ya sea para ir a estudiar, para ir a trabajar o para hacer los quehaceres del hogar. Los más afortunados a lo mejor luego le dedican tiempo a algún hobby, algún pasatiempo, alguna cosa que les agrade. Y después de eso a dormir. ¿Eso es vida, hermano? No. Eso no es vivir, eso es existir. Eso no es vivir. Eso es tener una rutinita aburrida. Que por eso la gente acaba suicidándose, porque su vida no tiene ningún sentido. Solo subsisten, solo hacen lo necesario para seguir vivos. Pero no le dan un propósito a su existencia. No tienen una meta. Si nuestra meta es dar siempre lo mejor para Dios, su vida va a tener un sentido no solamente en este mundo, sino en la eternidad. ¿Sí? Porque si no, pues, ¿de qué sirve que estamos vivos, verdad? Siempre trabajando por los bienes materiales que son tan efímeros como nuestra propia vida, ¿verdad? De hecho, los bienes se gastan más rápido que nosotros. Entonces, es muy importante que nos esforcemos por dejar así como Abel dejó una ofrenda, que aun cuando él está muerto, esa ofrenda sigue bendiciendo a muchas personas. ¿Sabe por qué? Porque es ejemplo. Nos sigue enseñando a nosotros. Entonces, así como él dejó una herencia, es tiempo de que nosotros nos enfoquemos en dejar una herencia, no de bienes materiales, sino una herencia espiritual. ¿Sí? En la Biblia, fíjese que ni siquiera se menciona que Abel haya tenido hijos. Sin embargo, el legado que él dejó ha servido de bendición para generaciones y generaciones. Y como lo dice ahí en Hebreos 11:2, que Abel fue justificado por su fe, por la fe que mostró a través de su ofrenda. Él fue justificado igual que Abraham. Entonces, él, como él dice que él fue justificado por fe, ¿usted cree que cuando venga la resurrección de los muertos, usted cree que Abel se vaya al cielo o al infierno? Claro que al cielo. Es un hombre que es salvo por fe. ¿Sí? Entonces, fíjese, su vida fue breve. Su nombre era lo peor que le puede pasar a alguien. Pero él, una vez que murió, y está ahí dormido esperando el tiempo de la resurrección, pero cuando él resucite, él va a recibir una herencia. Una herencia en la que él
le invirtió. Y Él invirtió excelencia, hermano. Entonces, si usted quiere una buena herencia, no en esta vida pasajera, sino allá en la eternidad, pues yo creo que es tiempo de que pensemos muy bien a qué le dedicamos más tiempo. Si a los bienes que se van a deshacer en unos cuantos años, o a esos tesoros en el cielo, porque así lo dice la palabra en Mateo 6. Dice que no nos hagamos tesoros en la tierra donde la polilla y el hollín corrompen, sino que nos hagamos tesoros en el cielo, ¿verdad? ¿Que así dice? Entonces, que todo lo que hacemos nosotros para engrandecer el reino de Dios, y cuando digo engrandecer quiero decir agrandarlo, sea que usted comparta la palabra de Dios, sea que usted se dedique a evangelizar a personas, sea que usted se dedique a orar por los enfermos, lo que sea que usted haga para engrandecer al reino de Dios, siempre y cuando su motivación sea el amor a Dios, acuérdese. Siempre y cuando su motivación sea el amor, lo que usted está haciendo es sembrando oro para su morada celestial. Ahora, para después de nuestra muerte física, ¿verdad? Y al contrario de lo que muchos creen, lo importante no es salvar la vida en este planeta. Lo importante no es salvar la vida aquí. Lo importante es que use esta breve vida aquí para invertir en su eternidad. Eso es lo importante, que usemos esta vida como una inversión para la eternidad. Así que tenemos que invertir bien. Y qué bendición sería que al terminar nuestra vida podamos mirar que lo que hicimos de veras fue excelente, que de veras estuvo bien hecho, que de veras dimos lo mejor que teníamos. Como lo dicen Colosenses 3, 23 y 24, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no como para los hombres. Y que lo que hagamos en esta tierra, hermanos, trascienda, así como ha trascendido la ofrenda de Abel. Y por favor, ya para terminar, escuche esto, es muy importante lo que le voy a decir ahorita. No escuche esa voz o esas voces que le han estado susurrando al oído, que usted es un fracasado, que usted no vale, que usted es un estorbo. No escuche esas voces. Mejor escuche la voz de Dios que les dice: si yo estoy contigo, ¿quién es contra ti? ¿Quién te va a acusar si yo te escogí? ¿Quién te va a condenar si yo, Jesucristo, soy el que intercedo por ti? ¿Quién, hermanos? ¿Quién es el que se va a atrever a decirnos que valemos poco cuando Dios dice que valemos su sangre? Amén. Gloria a Dios.